estábamos hablando de que hay personas que tienen TikToker y son personas que hasta influencers y se meten en temas muy delicados a dar consejos. Debemos imitar a otros colegios de Latinoamérica, donde de una forma u otra se le exige al psicólogo mantenerse actualizado y con cierta interacción. Entonces habría que revisar el sueldo que estos profesionales buenos que tenemos aquí y que definitivamente pueden hacer un gran servicio a la niñez. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa A Partir de Ahora. Hoy nos acompaña un psicólogo profesional, además de catedrático universitario, Pedro José Vázquez. Bienvenido, profesor. Muy buenos días, muchas gracias, señor Gustavo, nuevamente por haberme invitado a compartir con ustedes aquí. Bueno, la profesión de ustedes, los psicólogos, ha estado en la palestra en estos días a propósito de esos escándalos que de vez en cuando estallan o por un programa de televisión, un reportaje o cosas de las redes, porque hay gente que de buenas a primeras se presenta como profesional de alguna de las especialidades de la psicología, a veces hasta de la psiquiatría, y no tienen el aval de ninguna academia ni nada. Pero lo más escandaloso es que esta gente logra que incluso sea consultada por una entidad tan importante, una institución como el Senado de la República, por ejemplo, o que las autoridades de salud no supervisan lo suficiente como para darse cuenta que hay un usurpador o una usurpadora. ¿Cómo es eso? ¿Por qué la gente es engañada de esta manera en nuestro país? Sí, lo primero es, señor Gustavo, que en nuestro país hay que revisar precisamente el seguimiento que se le da a los organismos que regulan la actividad profesional, pero no solamente de la psicología, no solamente de la medicina, sino también de otras áreas profesionales. Pero puntualmente, con respecto a lo que usted señalaba, hemos visto y hemos denunciado ya en un programa anterior cómo específicamente la psicología está siendo usurpada por personas que no tienen el aval académico. Algunos le llaman también intrusismo profesional. Estas personas que sin la preparación necesaria, sin tener un título universitario, pues toman un espacio público como puede ser un programa de radio o televisión o inclusive una institución que son capaces de crear en base a influencias a veces políticas. O sea, dar terapias y consultas incluso. Exactamente, y toman ese riesgo y esa osadía de empezar a trabajar con pacientes que no están preparados para darle una buena respuesta. Es una situación que compete a nuestro Colegio Dominicano de Psicología, pues empezar a trabajar para detectar, para poder normalizar el ejercicio. Se está haciendo y se ha hecho, pero evidentemente esta muestra, como usted señala que ha salido a la vista pública, de lo más reciente, de una persona que tenía hasta un centro y que estaba trabajando con niños, dando psicoterapia. Lo más peligroso, pero además de una especialidad que por lo que uno sabe está como en cierne, que es la llamada neurociencia. Claro. Y como que de buenas a primeras una gente dice que tiene un doctorado en neurociencia. Sí, me gusta como raro, ¿no? No, la rareza va acompañada y tiene una dependencia precisamente porque no hay una regulación. No hay una regulación para poder darle seguimiento a este tipo de profesionales que dice que tiene este aval, porque fíjese, lo más interesante es cómo esta persona incluso llega hasta el Congreso a dar una exposición de lo que se debe hacer y hasta pareciera muy convincente, porque, como decíamos fuera de cámara, toda persona tiene acceso a la educación y a formarse. Eso es un derecho ineludible del ser humano. Hay personas que definitivamente, Gustavo, tienen cierto conocimiento
que usted habla con ellos, usted dice, pero mira, parece un profesional hablando, parece Se una pueden persona. embaucar. Claro, definitivamente lo que pasa es que la parte legal es fundamental para el ejercicio de la profesión. Estábamos hablando de que hay personas que tienen TikTokers y son personas que hasta influencers y se meten en temas muy delicados a dar consejos. Yo he visto a varias personas sin tener una preparación académica ni profesional hablando de nutrición, de cómo debe ser una buena dieta. A otros lo he visto aconsejando sobre parejas sin tener el aval ni la preparación. O sea que este tema es un tema que a nosotros como psicólogos nos afecta, pero también se da en otras profesiones lamentablemente. Sí, en ese caso del reportaje que hizo la colega Nuria Piera con la señora que dice que es pastora cristiana por un lado y al mismo tiempo tenía ese centro, pero parece que ella tiene personas contratadas que yo no sé el aval de los demás. Pero lo triste de eso, he visto casos de padres y madres que tienen niños con condición de autismo, por ejemplo, entre otras condiciones especiales, que por no quizá ver una guía, habían ido a ese lugar. Claro. O ahora tienen miedo de ver a quién buscan para que les asista, ¿verdad? Con la condición de sus hijos, porque dicen, bueno, pero aquí entonces cualquiera puede ser un embaucador, un estafador. En el caso del colegio de psicólogos, ¿qué parte corresponde al colegio y qué parte corresponde a las autoridades? Sí, yo entiendo que en el psicólogo, en el colegio de psicólogos hay un código de ética. Toda persona que es psicólogo debe depositar su S4 en el Colegio Dominicano de Psicología. Y si va a hacer terapia, por lo menos debe tener el título de maestría en alguna de las especialidades. Para poder ejercer. Digamos que no es una cosa general así, soy psicólogo y ya trabajo en cualquier área. Definitivamente que no. Debe depositar, y eso le compete al Colegio Dominicano de Psicólogos, darle ese seguimiento a cada uno de sus miembros y de ver hasta qué punto se está actualizando, porque no solamente esta parte de él depositar su expediente en un momento determinado, desaparecerse y en 10 años no tener ningún contacto con el colegio. Yo pienso que debemos imitar a otros colegios de Latinoamérica, donde de una forma u otra se le exige al psicólogo mantenerse actualizado y con cierta interacción. Para esto hay que trabajar, hay que lograr. En el colegio, profesor, no hay, digamos, una base de datos donde estén los psicólogos profesionales que puedan, que tengan el aval de una academia, sea nacional o internacional. Claro. O sea, cada cierto tiempo no se hace algún tipo de indagación, aunque sea aleatorio, decir, bueno, veo a este señor o esta señora que pone un consultorio, déjame ver quién es, para ver si están ahí o no están o de dónde proceden. Sí, hay una base de datos, tengo entendido que sí, que hay una base de datos, nunca he trabajado directamente en el colegio, pero sé que están registrados los profesionales que han logrado depositar su S4 allá. Puede ser que muchos no lo hayan depositado. Ahora, esto que usted dice, de tener la capacidad para visualizar los centros que están dando psicoterapia, no creo porque ya hemos visto cómo hay centros que pueden estar en un campo muy lejano, muy remoto, y quizás están haciendo psicoterapia o pero esa señora estaba aquí en el centro de la capital. Eso definitivamente es lo llamativo, cómo esta persona pudo lograr que su centro sea reconocido. Entonces, algo muy importante que tú preguntabas, Gustavo, es el tema de las autoridades. Bueno, las autoridades hay que determinar a ver qué pasó ahí, de qué manera el Servicio Nacional de Salud, Salud Pública anteriormente, puede tener un control de ese tipo de situaciones. Como usted dice, en este caso fue con una supuesta psicóloga o doctora en neurociencia. Claro. Pero ha ocurrido en muchas ocasiones que hay supuestas clínicas de cirugía estética que no hay médicos, o a veces médicos que no están avalados para eso. También, y se arma el escándalo cuando muere una persona que va a hacerse ese tipo de intervenciones quirúrgicas. Claro, y fíjense que en el caso de la psicología, entonces no es posible visualizar el daño de una mala práctica. Eso es lo peligroso.
que una mala práctica en psicología puede llevar a una gente hasta un suicidio, que es el punto, lo peor que puede pasar con un paciente. Pero también una mala práctica en psicología puede tener secuelas posteriores que lleven al individuo a no alcanzar el bienestar emocional o el bienestar personal o el desarrollo de sus capacidades, de su adaptación. O sea que se puede disfrazar más la mala práctica en la psicología. Y ahí era que yo quería señalar que quizás la misma necesidad en nuestro país de profesionales de la psicología especializados sobre todo en esa área tan importante, infantil, el trabajo con autismo y este tipo de cosas, que es un tipo de necesidad que tienen muchas familias que por lo costoso de los tratamientos, ellos ven cuando alguien le brinda la oportunidad de que su hijo acceda a un servicio, no preguntar mucho por el aval. Ellos sencillamente se atienen a eso, pero eso debe regularizarse, porque en un país donde hay tantas necesidades, es algo que ahí sí correspondería a las autoridades. A las autoridades. Vamos a una primera pausa, profesor, y volvemos para continuar con este tema, sobre todo de lo que corresponde al Estado como autoridad. Okay. Vamos. Continuamos con el profesor Pedro José Vázquez, psicólogo. Bueno, entonces estamos hablando de que hay una carencia importante de un servicio profesional fundamental en estos tiempos y corresponde al Estado ser quien supla ese servicio, en primer lugar, ¿verdad? Sí, definitivamente para el Estado es un desafío. Para empezar, nuestro sistema nacional de salud, en nuestros hospitales, ¿hay psicólogos? Claro que sí, sí. Se supone, ¿verdad? Sí, definitivamente, y fíjese, Gustavo, hay que reconocer que yo que puedo visualizar e interactuar con otros profesionales, hay cada vez más en los hospitales asignación de psicólogos. También en ciertos centros comunitarios. Yo tengo una experiencia muy cercana de lugares que, como iglesias o centros como tipo Cáritas, que son instituciones ligadas a la iglesia, de servicio, que de una forma u otra han solicitado psicólogos y se le ha permitido. Ah, pero eso es muy bueno. Y hay una incidencia ahí en sectores de lo que nosotros llamamos psicología clínica comunitaria. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que las autoridades están conscientes de que se necesita y están trabajando por eso. Ahora bien, eso no resulta suficiente porque hay un tema histórico con el tema de la psicología, de la profesionalización y todo eso. Nosotros tenemos que reconocer que en el año 2001 es que el Colegio Dominicano de Psicólogos saca su reglamento de ética y lo pone en funcionamiento en aquella gestión con nuestra colega de la Universidad, Ángela Cava, donde se pudo regularizar bastante la profesión. Ahora, han pasado ya varios años, han habido diferentes periodos con respecto al tema de la presidencia de psicólogos y es un desafío para las actuales autoridades pues seguir profundizando, porque ¿qué pasa? Que se denunció hace un tiempo que la segunda carrera más estudiada es la psicología. Entonces, en las mismas universidades, nosotros lo que damos clases tenemos el desafío de una forma u otra, hacer un filtro de ver quiénes son los estudiantes que realmente tienen la vocación, tienen el perfil para estudiar este tipo de cosas. O sea, mayor rigor académico. El rigor académico, definitivamente, es lo que se necesita. O sea, las autoridades tienen el desafío de no esperar que lleguen a la profesionalización y que llegue a que salud pública tome medidas, no. Las universidades, el Ministerio de Educación Superior, yo pienso que tiene el gran desafío de visualizar los programas que están ofreciendo para la psicología y ver si se está cumpliendo con las horas de clase, si los profesores reúnen el perfil, bien, etcétera, etcétera, porque vemos universidades que están graduando al vapor una serie de profesionales. ¿Cómo así al vapor? Pero que en poco tiempo, tiempo récord, con pocas horas de estudio, pues sencillamente usted ve que obtienen una licenciatura en psicología.
Entonces yo pienso que si las autoridades puedan hacer algo sería a través del Ministerio de Educación Superior y ver cómo se crea una comisión que pueda regularizar este tipo de cosas. ¿El MESID o las universidades, la academia, consultan al colegio de psicólogos a la hora de quizás los programas de estudio, una serie de cosas? Ese dato yo no lo tengo específicamente, no, pero lo correcto sería que el Colegio Dominicano de Psicólogos tuviera una incidencia de alguna forma. Que trabajaran de común acuerdo. Claro, que tuvieran algo interdependiente. Ahora bien, profesor, usted dice que, y eso es bueno, que se están incorporando los psicólogos y psicólogas al Sistema Nacional de Salud, a los servicios hospitalarios. Pero, para el caso que estamos viendo de familias que tienen niños con ciertas condiciones, que requieren quizá unas terapias especiales, un tiempo que se le dedique, eso no se puede hacer en un hospital. De hecho, sería contraproducente si el niño no tiene algún tipo de enfermedad que vaya a dedicar una enfermedad así como somática, patológica. Claro. Entonces, sería como un centro para ese servicio, porque es costoso. Y muchas familias no pueden pagarlo. ¿No debería ser eso una responsabilidad también de nuestro Ministerio de Salud? Sí, claro, y creo que se está asumiendo. Y en gobiernos anteriores también se ha tomado esa medida. En la elocuencia de la colega o la profesional en cuestión, cuando se dirigió al Senado, hacía referencia a una institución específica que se dedica a ese tipo de servicio para niños y padres. Yo pienso que no solamente esa institución, sino que deberían abrirse otras más y deberíamos tener una inversión enfocada en esto. Yo pienso que si algo puede hacer el Estado a través del Ministerio de Educación Superior sería facilitar un programa de maestrías, de doctorado a una serie de psicólogos que tienen el perfil y que desean hacerlo, porque hay que recordar que la educación superior hoy día está bastante costosa. En nuestra universidad autónoma pues permite hasta un punto a todos los estudiantes prácticamente gratis que se hagan de una profesión, pero ya no es que es gratis, sino que lo asume el contribuyente, porque eso tiene un costo. Claro, muy buen punto. Gratuita prácticamente para los interesados, para los estudiantes, pero sí, obviamente tiene un costo alto a nivel de contribución y de los contribuyentes, es así. Pero es importante esto, ver de qué manera podemos aumentar esa oferta de formación de esos profesionales para que de una forma u otra abran más centros. Muchos dirán, no, pero que los profesionales están. Entonces habría que revisar el sueldo que estos profesionales buenos que tenemos aquí y que definitivamente pueden hacer un gran servicio a la niñez y en estos casos a estos temas de autismo, de síndrome de Down, todos estos tipos de trastornos del neurodesarrollo, ver cómo se le hace una oferta que sea atractiva para que ellos se liguen en el trabajo social, en el trabajo con el Estado. Yo pienso que ahí estaría el desafío, o sea, que no sea exclusivo para la clase alta este tipo de profesionales, sino tenemos que trabajar en la concientización de nuestro rol, de nuestra identidad como psicólogo, porque en el fondo el psicólogo tiene que saber que tiene un compromiso social y que parte de la identidad es esto, es un servicio social. Claro, también, como dice la Biblia, quien sirve al altar come del altar. Claro. Ustedes necesitan vivir de su profesión, entonces el Estado es quien debe asumir esto, para que haya acceso en general, porque de manera privada, como usted dice, hay centros y hay centros. Hay algunos muy buenos, pero son costosos. Tengo una amiga que ya vive en Puerto Rico y que ella tiene un niño con una condición de autismo y la parte que ella recibe de subsidio y de ayuda estatal es importante. Ella no pudiera asumirlo de su bolsillo, pero hay un programa especial para eso, que aquí no sé qué tanto sea así. De que una familia que tiene un niño con cierta condición reciba esa ayuda, ese servicio del Estado y saber que no será un dolor de cabeza. Sí, eso sería lo ideal. Y creo que a través de una institución que no recuerdo bien el nombre, que es del Estado, se le brinda a las familias esa oportunidad
se le hace una evaluación con respecto a sus ingresos y de una forma u otra lo que ellos se comprometan y puedan pagar, y se le da el servicio. Lo que sí probablemente no alcanza para toda la familia, que eso es lo que yo estoy y tiene abogando. Presencia en todo el territorio. Es muy probable. Porque sí no, se abrieron claro. con los CAIP y esas cosas, Sí, y en sí. muchos lugares había ese tipo de servicio también de asistencia psicológica y exacto, todo eso. exacto. Y creo que todavía sigue funcionando y están sirviendo en la medida de la posibilidad que tienen, definitivamente. Bien, ahora en la parte de la gente, ¿no? No tiene la gente común y corriente que saber quién le va a engañar o no, porque, como usted dice, hay gente que habla de manera convincente, Claro. y si la gente no sabe, que no tiene por qué saber de psicología o de medicina o de psiquiatría, La gente va a buscar su servicio. piensa este es un profesional, ¿verdad? Y un local y hasta decoradito, y puede ser engañado. ¿Qué debe hacer la gente si necesita ese tipo de asistencia para alguien de su familia, para cerciorarse de que no será embaucado por un suplantador? Bueno, yo pienso que eso es algo muy individual de cada persona, pero lo menos que puede hacer es, si no está seguro que la institución le puede ofrecer un profesional, porque hay instituciones, Gustavo, que sencillamente tú te diriges a ella y tú vas a decir, no, espérate, una institución como la clínica Abel González, vamos a poner un ejemplo, Hospitén, como Sedimac, no es verdad que va a tener a un cirujano operando sin tener el aval. No. O sea, yo pienso que de manera lógica las personas se dan cuenta, dependiendo de dónde van, de esto, pero ellos también tienen el derecho de pedir, ok, me va a operar tal doctor o me va a atender tal psicólogo. Me gustaría saber cuál es su especialidad. Yo pienso que sería de las instituciones privadas, quizás de las públicas, tener una especie de carta de presentación de sus profesionales, avalados por, obviamente, una revisión de su currículum, para que las cosas que ellos ponen ahí sean las reales. Pero también tenemos que buscar la manera, y aquí sí le corresponde al Ministerio de Salud Pública, de todo el que vaya a abrir un centro privado, pues cerciorarse de cada una de las destrezas profesionales que dice tener el centro y del personal que va a trabajar con cada uno de los usuarios. O sea que ya esa parte sí que es de la ley, que es legal, que se puede de una forma u otra normalizar, es un trabajo de las autoridades del Ministerio de Salud Muy Pública. bien. Vamos a otra pausa, profesor. Continuamos con el profesor Pedro José Vázquez, catedrático universitario y psicólogo profesional. A propósito de la importancia de esta profesión y que la gente la necesita mucho, necesita los servicios psicológicos. Esos mitos de que antes se decía que buscaba un psicólogo, un psiquiatra, no andaba bien de la cabeza, no es así. La gente tiene conciencia cada día más. Claro. Ya nosotros como país entendemos que la concientización de lo importante que es la estabilidad de las emociones, la estabilidad en una personalidad que le permita interactuar a los individuos de manera acorde a estos tiempos, un tiempo donde es necesario profesionalizarse, es necesario salir a buscar lo cotidiano, las necesidades básicas. Hoy día cualquier persona que tiene la vivencia de la cotidianidad está expuesto a darle importancia a su estado de ánimo, a su situación psicológica, porque en una sociedad tan estresante con la que vivimos, pues se manifiestan constantemente pues estos, ¿cómo podemos decir? Estos estados de ánimo, estos estados emocionales, y que le permiten a la persona ver, visualizar si está siendo productivo, si no está siendo productivo, si está teniendo relaciones armónicas con sus compañeros de trabajo, si está irritable manejando
O sea, hay una serie de variables que en la interacción de la cotidianidad la gente va cayendo en más conciencia de que en qué momento necesito ir al psicólogo. Por ejemplo, que antes no se veía, cuando la gente pierde un ser querido o dos seres queridos por alguna tragedia, alguna situación, hacer el duelo es lo más normal del mundo, pero ya se sabe que hay incluso servicio profesional para acompañar en esas situaciones, porque hay gente que no asimila muy fácil la pérdida de un ser querido y puede ser hasta mortal, porque hay gente que ha terminado porque se le muere a alguien también suicidándose. Claro, sí. Toda persona que tiene tendencia al suicidio, muy probablemente, si proviene de un estado como el que usted está describiendo, es por depresión. Y definitivamente las personas que tienen depresión hay que tratarlas psicológicamente, muchas veces psiquiátricamente. Pero algo importante, a usted que le gusta la historia, señor Gustavo, es que los tiempos en nuestro país han cambiado. No es lo mismo un duelo de hace 50 años, de hace 30 años, donde regularmente se hacía la misa de los 9 días famosa, había una serie de tiempo para que la gente llorara. Las señoras se vestían de negro a veces de por vida y jamás se casaban ni nada. Sí, pero yo me refiero al duelo, porque el duelo es algo momentáneo y sano. Ya, sí. El duelo sano hay que hacer esa claro. cumplir esa etapa. Claro, esa etapa sí, hay que vivirla, porque hay un momento para todo, decían por ahí. Yo pienso que esta parte nosotros los psicólogos reconocemos que ha sido el tiempo de reconocer, de llorar, el tiempo de lamentarse, el tiempo de acompañarse. Cada vez en nuestra sociedad se está viendo reducido ese espacio. Y los hombres hemos aprendido a llorar y eso no nos quita hombría. Definitivamente. Porque aguantarse toda esa cosa, porque el hombre no llora, claro, eso brotaba de otra manera negativa. Sí, el punto es que el duelo antes era más acompañado, tenía más acompañamiento. Ahora, por eso es más necesario la psicología, el psicólogo clínico en este proceso, porque hay menos tiempo y menos personas para acompañarte en ese duelo. Entonces, las personas están más individualistas y eso hace que cada quien viva sus problemas en sí mismo, solo, y precisamente cuando se toma ese camino de vivir la frustración, el trauma, sin compartirlo, porque no tienes personas, no tienes gente, y si no vas a un profesional, que es peor, pues entonces hay un riesgo en tu desadaptación mental, en que tú sufras de una depresión, de un trastorno de ansiedad, que no puedas dormir, etcétera, etcétera. Muchas gracias, profesor. Y ya sabemos, señores, si ustedes necesitan servicio de psicología, indaguen bien que se trate realmente de un profesional de la psicología en cualquiera de sus especialidades. No se aventuren con cualquiera que les diga por ahí que es un fenómeno, ¿verdad? Y que sabe de todo, porque no es tan fácil la cosa, ¿no? Hay que estudiar mucho. Es así. Muchas gracias, profesor. A ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.